¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Psicoanálisis con Contreras. Volvemos después de una pausa un poco extensa. Hoy tenemos el agrado de presentar a una amiga y colega que está en tierras germanas, la licenciada Brenda Williams. Ella es de Argentina, estudió psicología en la Universidad Nacional de Rosario y está viviendo actualmente hace un par de añitos en la ciudad de Múnich. Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Juan Carlos, ¿todo bien y vos? Gracias por la invitación. A ti, amiga, yo sé que en Europa la gente anda corriendo. Brenda, la primera pregunta, ¿qué se te ocurrió? ¿Por qué irte a Alemania tan lejos? Bueno, yo sé que en Argentina hay mucha migración, tal vez esa sea una explicación, pero ¿quién mejor que tú para que nos cuentes este periplo, no tan lejano? Sí, Cuéntanos. en realidad hace 13, 14 años yo estuve de intercambio en Suiza, un año, y la verdad es que fue una experiencia hermosa y a partir de ahí siempre me quedó en mi mente el querer volver a Europa a tener otra experiencia, pero desde otro lugar, ¿no? Ya o trabajando o estudiando, no sabía muy bien cómo, pero diferente. Así que, bueno, pasó el tiempo y siempre tenía como diferentes excusas por el estudio, por el trabajo, por diferentes cosas. Y bueno, en 2023 se me dio la posibilidad de volver de visita y ahí dije, bueno, quizás este sea el momento para volver a retomar aquellos sueños o esas ganas que tenía siempre. Así que dije, bueno, voy a intentar si consigo alguna visa para quedarme en Europa, me quedo y si no, bueno, volver a Argentina a seguir con mi vida. Así que bueno, intenté y conocí justo la visa Working Holidays de Alemania, que era, no tenía tantos requisitos para poder sacarla. Así que intenté, me la dieron y bueno, en Alemania en realidad fue, acá ya estaba mi prima hacía unos años, entonces como que ya tenía alguien, un lugar a donde llegar también, que eso es por ahí lo más complicado cuando uno recién llega a un lugar nuevo. No quedaba tan lejos también de Suiza, que es donde estaba mi familia de intercambio, ¿no? Que para mí yo digo que es mi familia y mis amigos, entonces tenía la posibilidad de visitarlos. Y también que en Suiza había aprendido el idioma, había aprendido muy bien alemán, entonces lo pensé como una forma de mejorarlo, de tener otra experiencia acá, practicarlo y bueno, ver cómo era una experiencia en No, otro país de habla germana. Brenda, justamente, ¿no? Tú tienes la facilidad de un idioma difícil para aprender, ¿no? Yo con la justa mastico el inglés y eso. Pero alemán, dije, wow. Es todo un mérito. En mi país, los peruanos, pues, aunque me maten, los que me van a escuchar, pues, siempre admiramos a la gente que sabe idiomas tan complicados como el alemán o el francés. Y hablándole del alemán, el contraste cultural, me imagino, habrá sido fuerte. Cuéntanos un poco cómo fueron esos primeros meses de adaptación en un país nuevo, ¿no? Sí, yo creo que ya esa dificultad del idioma habla un poco también de la estructura y todo de la cultura, ¿no? Creo que el idioma trae todo eso consigo. Mm. La verdad que el contraste cultural con mi país, con Argentina, fue bastante. Yo pensé que no iba a ser tanto porque allá al haber vivido en Suiza, yo tenía en mente que eran como culturas muy, muy similares o países muy similares. En parte sí, en parte no. La verdad es que pensé también que el idioma me iba a hacer todo mucho más fácil acá. En parte sí y en otra no, porque cuando llegué el idioma alemán de Suiza y de Alemania son muy diferentes los acentos. Ah, mira. Entonces cuando llegué igualmente no entendía nada. Así que llevó un poquito de adaptar mi oído, digamos, a ese nuevo dialecto. Y después, bueno, diferencias culturales como cómo son las personas, en su, por ejemplo, en su forma de vincularse, ¿no? Eso me impactó un poco al llegar, porque nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados al contacto físico, por ejemplo, y acá no, ponen mucha distancia. Y no solo estamos acostumbrados al contacto físico, sino al contacto emocional, al hablar, a contar mucho, inclusive a la gente que uno por ahí recién conoce, acá no, son muy reservados. Nosotros tenemos, no sé si la facilidad, pero somos de hacernos amigos fácilmente y como más rápido, de conocer gente, invitar a tu casa. Acá eso de invitar a la casa no se da después, inclusive de mucho tiempo quizás de amistad o de conocerse. Entonces todas esas cosas me fueron difíciles. Eh, y bueno, por ahí mucho eso que dicen que son más fríos, creo que en parte sí, pero cuando uno logra, o sea, como que creo que estas culturas necesitan más tiempo para entrar en confianza, para dejarte entrar a su vida. Pero después cuando logras eso, es como que son personas muy cálidas también.
Entonces es como que hay que tener más paciencia acá, diría. Linda, ¿y Em, cuál? Sí, perdón, disculpa que te no, y interrumpa. después otras cosas de la vida cotidiana que me han impactado o que me ha costado un poco más la adaptación es el tema horarios. Nosotros en Argentina todo es medio tarde, ¿no? La cena, por ejemplo, es siempre 9 10 de la noche o las juntadas con amigos. Y acá es 6 7 de la tarde, 8 por ahí, entonces yo siento que acá no, en mi día es mucho más corto, ¿no? Y después, no Los sé, horarios. supermercados, claro, supermercados los domingos acá está todo cerrado, entonces el domingo es como muerte, o cierran 8 de la noche, entonces como todo mucho más reglado y hay que adaptarse a eso, programarse, planificarse la vida en base a eso. Eh, entonces, esas cosas, ¿no? Pero bueno, lleva su Ujú. tiempito de adaptación y después uno termina incorporándolo. Mi pregunta era, ¿qué fue lo que más te costó integrar, incorporar en la vida en Alemania, en estos 2 años que estás? Creo que un poco eso, incorporar esa distancia que la gente toma como respeto, y para mí significaba antes como más frialdad o indiferencia. Creo que esa es la concepción que tenemos muy diferente a la cultura de acá. Sí. No dices eso, te refieres a que no hay contacto físico, o sea, no le puedes dar Claro, un besito, tocar el exacto. hombro, un abracito, medio abrazo, muy latino, ¿qué hacemos? Hablar con Sí, la señora de la bodega, de la tienda, oye, ¿qué tal? No. claro, con la gente grande ni hablar que es siempre dar la mano. Inclusive lo he visto entre familias. Mi familia de Suiza o amigos iban a la casa de sus padres, de sus familiares, de sus tíos, primos, hermanos y se daban también la mano al llegar. Eh, Esas cosas que para mí son como, inclusive en el círculo más íntimo, ponen esa distancia a veces. El abrazo que para nosotros es un abrazo sentido, de con ganas, fuerza, abrazando Claro. con los brazos, acá es como más un, entre jóvenes más que nada, como un golpecito de hombro, que yo lo siento como, viste, me cuesta eso. Y esas cosas, el que nosotros siempre encontramos a alguien en la calle, en el subte, donde sea, y nos ponemos a hablar, y acá no, acá te dicen no te dicen ni hola. La gente también, no sé, vas caminando por la calle y estamos acostumbrados, o estaba acostumbrada a que uno mira a los ojos, sonríe, y acá la gente no te sonríe ni por casualidad, no se te va a sacar charla ni nada de eso si no te conocen. Contacto visual tampoco, o sea, Puede haber un ni te contacto miran. visual, pero como esquivando, ¿no? Y lo que sí es muy, que lo escucho también que a mucha gente le pasa es, estás en algún transporte público y se te quedan como mirando, como fijamente. Y uno no entiende por ahí si es que, no sé, estoy mal vestida, tengo algo malo, ¿Así? o como medio como de asco, ¿viste? Uno no sabe. Y por ahí he escuchado que lo han preguntado alemanes y es como que es su forma, no es por nada en especial que miran así, pero es como que, no sé, uno a veces se queda pensando y mirando a cualquier lado. Ellos como que se quedan mirándote. No sabemos el motivo, pero son formas que tienen, digamos, de convivir. Y cuando descubren que eres latina, de Argentina, ¿eso marca algo favorable, desfavorable con el entorno alemán contemporáneo al que tú te relacionas? No, generalmente algo bueno. Bueno, a nosotros nos identifican mucho con el fútbol, esto Messi, Maradona, entonces esas son las cosas que siempre nos refieren. Las Eh, asocian. claro. Y hay mucha gente que igual me han preguntado dónde queda Argentina o cosas así que no tenían ni idea. Como también creo que hay una gran diferencia entre las personas de acá que no han conocido Latinoamérica y las que sí. Ahí también veo una gran diferencia en la apertura, en la forma de vincularse y de todo eso. Eso sí. Linda, y Pero pasando generalmente es buena, al tema digamos. duro, que todo el mundo quiere saber, el tema económico, es caro vivir en Alemania, es accesible hablar con gente de Barcelona, Madrid, colegas nuestros también que la ven difícil. Incluso para el mismo Ujú. español, prefieren irse a otras provincias fuera de Madrid o Barcelona, no me acuerdo bien, porque es muy caro el Sí. alquiler. Bueno, Pero ¿cómo será en Alemania? si hablamos de lo macro, Alemania es una de las economías más fuertes acá en Europa y es de las que mejores está. Inclusive hay muchas personas de Portugal, de España, de muchos otros lugares de Europa que vienen a trabajar acá porque acá son los sueldos mucho más altos, el pago es mucho mejor.
Pero si vamos más a lo micro, por ejemplo, Múnich, donde yo vivo, es una de las ciudades más caras de Alemania. Entonces, acá, por ejemplo, los alquileres son muy caros, es muy difícil conseguir alquiler, hay como muchos requisitos. Para una persona que no tiene un trabajo profesional es muy difícil poder vivir solo, alquilar un departamento solo, por ejemplo, casi imposible diría, por eso acá está mucho la cultura del compartir. Eso para mí también fue algo muy nuevo. En Argentina estamos acostumbrados a vivir con la familia o solos, Sí, así pero no es. esto de compartir. Y acá sí, pues justamente por esto, por la dificultad de pagar los alquileres tan altos. ¿De Pero cuánto, después el vivir, ¿cómo? de cuánto estamos hablando? Si no fuera mucha indiscreción mi Acá pregunta. una habitación no baja de los 700 euros, más o menos. 700 euros. Sí, podés Ah, encontrar no. un poquito más barato, pero no es como lo que suele aparecer siempre. Tengo amigas que pagan 400, 500 alguna habitación, pero es muy, muy puntual algo que algún conocido o alguna persona mayor que alquile una habitación en su casa, pero si no, no. Y si no, alquileres de departamento están generalmente de los 1.200, 1.100, 1.200 en adelante, que eso sería como la mitad o más de la mitad de un sueldo básico, entonces no te queda demasiado margen. Pero después, yendo más a lo micro, trabajando en un trabajo no profesional, te da la posibilidad, y viviendo en una casa así compartida, te da la posibilidad de vivir, de comer, de ahorrar, de viajar. Entonces, Ah, desde ese mira, lugar creo que mal no está, digamos. porque había la percepción que Alemania está en una crisis económica, el Volkswagen, había empresas que habían dejado de no Eso, despedir eso sí, gente, por eso desde lo macro, a nivel mundial, está como una cierta crisis económica que se nota en las grandes empresas, que están habiendo muchos despidos, así es. reducción de personal en muchas empresas, pero bueno, acá te digo que trabajo hay un montón. Acá donde vayas en todo lo que es gastronomía, hotelería, turismo, hay muchísimo, pero muchísimo trabajo. Inclusive algo que a mí me llama mucho la atención acá es que en muchas empresas que tienen, por ejemplo, vehículos en la calle con las propagandas de la Ah, empresa, en Argentina estamos acostumbrados que es propaganda del producto que venden, ¿no? Acá me llama claro. mucho la atención de que la propaganda en lo que está ploteado, digamos, en el auto de la camioneta es, te estamos buscando, sé parte de nuestro equipo y los medios de contacto para que vos puedas entregar tu currículum o hacer alguna entrevista. O sea, se necesita muchísima mano de obra en todas las áreas, Ah, inclusive las mira. profesionales. ¿Sí? Sí, sí, Muy sí. bien, y entramos al tema peliagudo. Yo soy psicólogo, ya tengo unos añitos, usted también. ¿Cómo es el sistema para incorporarse al mundo laboral? ¿Es muy complicado? ¿Hay que homologar, convalidar? No sé cuál es la expresión correcta. Brenda, Ujú. ayúdame. Sí, desde nuestra profesión como psicólogos, acá la psicología no es una profesión regulada, por lo tanto no necesitamos homologación propiamente dicho, pero tenemos dos procesos que se pueden hacer que cumplen como la función de homologación, pero que son en realidad un proceso para conseguir un certificado que donde conste cuáles fueron tus estudios o a qué nivel llegaste en comparación con el nivel alemán. Entonces digo que no es homologación porque no hay que rendir examen ni nada de eso, simplemente uno de los procesos hay que entregar toda la documentación en tu idioma y ellos te dan un certificado que dice a qué nivel alemán equivale todo eso. Y hay otro que se hace con el Colegio de Psicólogos de Berlín, que ahí sí hay que entregar todos papeles, toda la documentación traducida y todo, y tarda un poco más y eso lo que te da es un certificado donde describe toda tu experiencia académica, trabajos, estudios, cursos que hiciste, como mucho más amplio y detallado. Entonces, estos papeles generalmente ayudan a la hora, por ejemplo, de buscar un trabajo, de aplicar a diferentes trabajos para que Claro. quien te da el trabajo sepa realmente qué fue lo que hiciste comparado con los profesionales de ellos, digamos. Y eso es muy largo, muy complejo, muy costoso, estos dos procesos, Brenda. Uno de los procesos, que es el más corto, el primero que no necesitas traducciones y eso, tarda 3 meses y sale alrededor de 200 euros. Ah, Y mira. el otro tarda 8 meses, sale 350 euros y a eso le tenés que sumar todas las traducciones y todo eso que hay que hacer previamente, ¿no? Ah, mira, es Eh, accesible entonces, no, no es tan... es accesible, sí.
Sí, 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 se necesita tiempo y estar informado, por supuesto, con todo lo que eso conlleva. Pueden Claro. pedirte más documentación, pero se puede, sí. Y bueno, que tú tienes la ventaja del idioma, que eso es complicado para el profesional, no es un idioma fácil de Exacto. No, aprender. yo inclusive lo tengo el idioma, tengo un nivel B2 y la verdad es que en la vida cotidiana me manejo perfectamente, pero en la parte profesional por ahí es diferente, ¿no? Todo el vocabulario que utilizamos y todo. Entonces por ahí eso requiere un esfuerzo extra, digamos, más capacitación, requiere también como de certificados oficiales que van a sumar en todo esto de la búsqueda laboral y todo. Entonces, eso a veces hace quizás la mayor dificultad, ¿no? El Mm, idioma, porque inclusive acá hay como posibilidades de asesoramiento desde el Estado en cómo hacer todo el proceso, te acompañan también en la búsqueda de trabajo, hay proyectos de mentoría que profesionales te ayudan en conocer todo el mundo PSI acá, digamos, pero la mayoría de todo eso es todo en alemán. Entonces, si no claro, me llegas a imagino. tener cierto nivel de alemán de base, no podés tampoco acceder a eso. Entonces, creo que esa es la mayor dificultad acá. Miren, yendo al sistema de salud, donde uno probablemente se quiere incorporar, y allá la psicología, sobre todo la psicología clínica, que es un poco nuestro campo, ¿cómo funciona? Hay un Ministerio de Salud, me imagino, hay un seguro. ¿Cuál es el sistema para orientarnos un poquito, ¿no? Para alguien como yo que Ujú. está en la completa ignorancia de la realidad alemana. Sí, acá primero que nada se necesita por ley un seguro de salud que es obligatorio. Sí o sí, cuando vos llegás a vivir a Alemania y haces tu primera inscripción, digamos, de tu domicilio y todo, ahí tenés que enseguida activar el seguro, si no te cobran multas. Generalmente todos tenemos el seguro del Estado, digamos, que es acá, por ley, porque también hay privados. Y ese seguro, por ejemplo, funciona muy bien en todas las intervenciones y todos los tratamientos que tengas que hacer, pero en la parte de salud mental, si bien cubre los tratamientos, hay muy pocos profesionales disponibles para la Ah, mira, atención. Entonces, el problema es que hay muchas listas de espera de hasta 9 meses o un año, eso, tanto. lo cual es muchísimo. Y es terrible también, me parece, ¿no? He conocido muchas personas que me dicen, amigos míos, Bren no puede ser mi psicóloga porque estoy anotada hace un año y no Y hay nada, turnos. No, entonces eso, y acá el tema de lo privado es muy difícil porque es muy caro. Acá una sesión de psicología privada está más de 100 euros, lo cual, una ¿quién puede sesión. sostener? Claro, ¿quién puede sostener eso al mes, ¿no? O un Claro. tratamiento continuado. Entonces, lo privado es casi imposible, por eso como que no queda otra que esperar a esos turnos y a esa lista de espera. Por otro lado, sé que también, no sé, en Argentina es como muy común el ir a terapia, hoy en día Sí, todo el así mundo es. lo cuenta. Acá, por lo que yo he visto hasta ahora, sigue siendo bastante tabú, si bien Ah, todos me mira, dicen que se está abriendo un poquito más todo ese ámbito, para la gente todavía todo eso corresponde al ámbito de lo privado. Entonces, no todos lo cuentan, no todos les gusta, pero no quiere decir que no haya problemáticas de salud mental acá a las cuales hay que atender o gente que se atienda, ¿no? Entonces, eso por ahí también es algún inconveniente. Eh, y por ahí también los tratamientos suelen ser como muchos más cortos, ¿no? Son como, bueno, básicamente va de la mano de cómo son acá más pragmáticos y todo es como van a lo puntual, resuelven eso y ya está, ¿no? Nosotros, sobre todo con el psicoanálisis, estamos más acostumbrados a sí, pues. tratamientos quizás un poco más largos. Buen Sí. punto, Brenda. Ya viene la pregunta que me encanta. Y espero contraste con la realidad. En mi país, en el Perú, pues el psicoanálisis, como te contaba en nuestra conversación anterior, es un lunar, ¿no? Hay el movimiento lacaniano, la Sociedad para el Psicoanálisis. En Argentina es otra cosa, por supuesto. Ahí se respira, se come a Freud y Lacan todo el tiempo, ¿no? Todo. Sobre todo en la UBA. En Bueno, Alemania, la ¿cómo UNR es? igual. ¿No? En Alemania no digo que no haya psicoanálisis, pero como en la mayoría de los países de Europa reina lo que es el cognitivo-conductual y todas las técnicas estas más, quizás también alternativas, se escucha bastante. Entonces, sí, más que nada eso.
Por eso esto de también los tratamientos cortos, puntualizados en lo que se necesite, ¿no? Eso sí es también una Fíjate, diferencia. es interesante lo que tú cuentas, Brenda, y esto tal vez, ay Dios, va a desanimar un poco a la gente joven de mi país. Cuando tú postulas un hospital, acá se llama SERUM, que es Servicio Rural, para Ujú, trabajar en el Estado tú tienes que cumplir un año, todos los que son profesionales de salud, de forma ajá, gratuita o pagada. Pero ¿sabes cuál es la condición? A veces te piden para los psicólogos tales modelos, cognitivo-conductual, terapia de familia, X, Z, Y. Ya te imaginas que en esa lista no está el psicoanálisis. claro. Entonces, bueno, Argentina debe ser otra realidad. En Alemania, los modelos predominantes son el cognitivo-conductual. ¿Y qué otras escuelas tú has visto, has percibido que tienen cierto posicionamiento o está de moda? Esa expresión es fea, pero no me queda otra Eh, palabra que decir. He escuchado, ya te digo, el psicoanálisis, no tanto, pero más cognitivo-conductual psicoanálisis y también todo esto del mindfulness y esas cosas, también Mindfulness. he escuchado bastante desde este lugar, sí. Sí, sí, pero Ah, viste mira. que es algo más de acá de Europa, que quieren como todo quizás más rápido, como economizar y todo eso. Inclusive yo en un momento trabajé para un centro de adicciones de Barcelona y justamente lo que ellos buscaban, o lo que, por lo que me quisieron contratar era porque yo trabajaba desde el psicoanálisis. Y en España lo que más también se trabaja es de lo cognitivo-conductual. Y el psicoanálisis para las adicciones es también muy efectivo y sirve un montón. Mira. Entonces, Y, sí. y volviendo un poco al plano de la salud mental en Alemania que me interesa. ¿Cuál es el problema en Alemania? ¿Qué es lo que has podido saber, conocer de esta realidad en este país tan El lejano? tema consumo es una problemática muy grande, muy, muy grande. Consumo de drogas y Inclusive, alcohol. exacto. Bueno, acá en Alemania inclusive el alcohol es tremendo. Acá el alcohol está permitido, por ejemplo, en la vía pública y es parte de su cultura. Por Ah, ejemplo, la sí, cerveza, la puedes tomar en la cerveza es calle. algo, sí, 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 sí. Y inclusive es algo parte de su cultura. Por ejemplo, ellos le dicen la Bierbeck como la cerveza de camino. Ellos van a juntarse con sus amigos o lo que sea, o van dos en camino a algún lado y se compran una cerveza para el camino. Es como algo muy normal ver a la gente con cerveza en la mano. Y es como que para todo es una cerveza. Es como súper, y bueno, ni hablar que está el Oktoberfest acá, que es todo un descontrol eso. Hay gente que se pide vacaciones para esa fiesta, para esa época de fiesta, que es durante un mes. Cómo se ve a la gente es tremendo. Y bueno, y el consumo de drogas también. Acá eso está muy presente, todo esto de las fiestas electrónicas. Entonces se consume mucho droga sintética también. Ah, mira, Pero la verdad es que en la población alemana lo he visto en los jóvenes, pero es muy difícil encontrar como alguien que no consuma, al menos en todos los ámbitos que yo he estado, eh, es algo muy, muy normalizado, muy, sí, mira, qué interesante. No sabía sí, qué sí, era. sí. Y los Sí, temas clínicos como ansiedad, depresión, ese tipo de cuadros. sí, pero como te dije, no, no es algo que se muestre, es algo que la gente lo vive, sí, pero no, no se muestra, inclusive por cómo son ellos acá, vos los ves como que se estresan enseguida por cualquier cosa, y como que eso lo viven. De todas formas, diría que, no sé, viven muchas cosas diferentes a nosotros y viven también como desde un minimalismo y practicidad diferente, que hay cosas que enseguida, bueno, pasamos de página. Pero he escuchado también de mucha depresión, eso también bastante. Pero ya te digo, siempre como camuflado. No es algo que Claro. se hable a viva voz. Sí. Y el tema de la violencia. O sea, nosotros como latinoamericanos tenemos el tema de violencia de género, violencia doméstica, tenemos índices altos. Ujú. Ahora uno puede pensar y dice, pues eso pasa porque somos latinoamericanos, países en desarrollo, pero en Europa tal vez tienen otra cultura, hay una evolución mayor. ¿Eso es cierto? ¿No tienen ese tipo de problemas? ¿O sí? No Al lo menos sé. no se escucha, no se escucha de eso, ni se escucha tampoco, por ejemplo, de femicidios y esas cosas que lamentablemente en Latinoamérica estamos tan Así es. familiarizados. Eh, de violencia te podría decir acá que hay mucha violencia psicológica
y el pasivo, ¿no? Porque los alemanes al menos tienen una forma de ser, de relacionarse muy violenta en la forma, por ejemplo, de responder. A veces no te responden diciéndote algo muy, digamos, un insulto, pero te responden de una forma que a veces es peor que un insulto, ¿no? ¿Sí? Entonces, Ejemplo, eso es, ¿cómo así para hacerme una idea, Brenda, y para ahora a ver, no comprender lo se que me dice? ocurre, pero no sé, son formas como de preguntas algo, no entendiste, volvés a preguntar como de otra forma, no sé, preguntaste por un precio, ay, pero no hay una rebaja por tal cosa, ya le dije que el precio es tal. O sea, con una seriedad y sin filtro de nada, tienen también eso, esa capacidad como de decirte todo sin ningún filtro. Y entonces uno a veces, sobre todo nosotros como extranjeros y inmigrantes, a veces decimos, bueno, mejor no preguntar, porque a veces para evitarnos, digamos, momentos así que por ahí a veces uno se termina acostumbrando también, ¿no? A este tipo de respuestas, lamentablemente, pero eso es algo que es violencia también, creo yo. Se dice mucho que en Europa está surgiendo otro tipo de movimientos religiosos. Ya el catolicismo está en declive, incluso el luteranismo, el protestantismo, las iglesias, digamos, no son iglesias, perdón, las religiones islámicas se están posicionando más en Alemania, en Francia. Yo he escuchado decir, ¿eso es verdad? ¿No es tan cierto? ¿Qué sabes en el Sí, caso de sí, Múnich? sí, acá hay de todo, inclusive, bueno, con todo eso del Islam y todo, también hay un grave problema porque muchas veces lleva como esto al fanatismo, e inclusive acá este año, el año pasado ha habido varios atentados, Claro, sí, se escuchan en justamente. muchos lugares. Eh, pero bueno, acá hay mucho catolicismo. Baviera, ¿no? Toda esta región es católica. Entonces, por ejemplo, tenemos un millón de feriados católicos, por ejemplo, también. Ah, mira, no sabía. Sí, pero sí, todo eso está creciendo y creo que es un grave problema, pero también desde el punto de vista, bueno, político acá, porque se está como la derecha está como tomando mayor poder, como en muchos lugares, entonces está mucho esto de la discriminación, el querer Ah, la expulsar a todos los xenofobia. migrantes, exactamente. Así es, Entonces, todo así eso es. está siendo un tema bastante importante hoy en día por acá. Sí. Y en nuestro caso, como latinos, ¿tú te has sentido discriminada? ¿Has sentido que hay una percepción, digamos, no tan justa de esa condición de ser latinoamericanos? ¿O no te ha pasado eso a ti? A mí la verdad no me ha pasado nunca. Personalmente no, pero sí he escuchado de personas que han vivido situaciones o, no sé, muchas veces tienen también como percepciones de migrantes latinos como que quieren venir acá y no sé, vivir del Estado, cosas así, o Sí, que solo pues. quieren un pasaporte para quedarse. Y bueno, por supuesto que escuchar esas cosas duele porque no somos todos iguales, no podemos negar que eso también exista, por supuesto, pero no es así la generalidad, ¿no? Pero sí, sé de mucha gente que han vivido situaciones inclusive, bueno, acá en Alemania han salido hasta videos hace un tiempo en otros lugares que han muchos alemanes cantando canciones que hay que echar a todos los Los extranjeros, los migrantes, y no sé extranjeros. qué. Exacto. Pero yo personalmente, por suerte, nunca he vivido nada de eso. No. Digamos, Brenda, mira, te voy a hacer una pregunta incómoda. A ver. Yo, tu amigo Juan Carlos, que es medio morenito, te visita a Alemania. Brenda, ¿me puedo quedar allá, Juan Carlos? Hay un espacio, en fin. ¿Tú crees que también el tema del racismo es un estereotipo, un prejuicio nuestro? ¿O eso sí se da? Claro, porque tú no te diferencias mucho de un alemán a menos que comiences a hablar. Pero en el caso mío, creo que sí, es más evidente mi origen latino. ¿Hay algo de eso? ¿Es un prejuicio, un estereotipo que nos hemos hecho de los alemanes? Por toda esta cosa histórica del nazismo, en fin. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú lo ves? Em, a veces no sé si es como discriminatorio, pero que ven ciertos rasgos y ya como deducen que no somos de acá, eso sí. Pero sí, ellos tienen imagen nuestra de latinos como más morenitos y todo eso. Inclusive me ha pasado en Suiza, no solo acá en Alemania. Está bien, yo tenía 17 años, 18 cuando estaba allá y estábamos en la escuela, entonces fueron preguntas quizás más adolescentes.
estaba con una amiga en la escuela argentina también, pero era rubia, y nos preguntaban, ¿pero cómo hay rubios también en Argentina? O tienen Hay un montón, electricidad, dile. tienen chocolate, hay pájaros también. Esas preguntas me las hicieron y nosotros nos quedamos como, tienen una imagen nuestra como que es todo campo, pobreza y nada más que eso. Muchos, no digo todos, pero hay mucha gente que sí piensa, tiene como ese estereotipo nuestro, digamos. Sí. Claro, porque eso también ha evolucionado. En mi país es más soterrado, más encubierto la discriminación, ¿no? Hay lugares donde dice se reserva el derecho de admisión. Ujú. Entonces, es un lugar exclusivo que solo se da a gente de cierta apariencia, con cierto vestir, de cierta clase social. Como está prohibido por ley, como en muchos países, le han buscado una forma un eufemismo para hacer un filtro Lo sin que que se den sí cuenta, pero nos damos cuenta, pues. Lo que sí se me viene ahora a la cabeza que dijiste eso es, por ejemplo, a la hora de alquilar algún departamento, algún lugar para vivir, sí vemos que muchas veces quienes tienen prioridad son los alemanes, lamentablemente. Ah, mira. Eso lamentablemente a veces sí, sí. Pero bueno, ya te digo, no es algo que suceda siempre. Es algo que se puede escuchar como creo que en todos los países y en todos los lugares puede haber situaciones de este estilo. Sí, pues, eso es. Sí. Ahora, yendo a las oportunidades, porque mucha gente me imagino que va a ver el video y decir, bueno, yo que me estoy animando en Alemania, he estudiado una profesión en salud, como puede ser la psicología. Ujú, ¿Cuál sería tu recomendación, Brenda, ya que tú tienes un tiempo allá? ¿Qué es lo que tú aconsejarías? Sobre todo a la gente joven que quiere emigrar y forjarse un futuro en Europa. ujú. Yo creo que en primer lugar no hay que romantizar lo que es la migración y lo que es Europa, porque muchos, me incluyo en ese grupo, antes de venir pensaba que acá todo era color de rosa y que todo iba a ser hermoso, que iba a lograr, no sé, no te iba a hacerme millonaria, pero desde trabajar, ahorrar y viajar un montón y qué sé yo, bueno, lo de viajar un montón sí, se logra acá, pero la verdad es que la migración tiene todo sus dificultades, digamos, por el hecho no solo de estar lejos de casa, sino el hecho de poder construir vínculos acá que te acompañen, en quien puedas sostenerte. Eh, Acá en Alemania, puntualmente, todo el tema de la burocracia, que es un tema que siempre Alemania igual a burocracia, es algo muy complejo. Cada vez que tenés que hacer cualquier tipo de trámite es todo un problema, un estrés. Ah, Toda la parte mira, pública funciona también muy mal. No es que solo es en Latinoamérica, acá también. Cada vez que tenés que ir a migraciones es todo un problema. Sabes que vas a tener que ir a pelear y yo hasta he salido llorando por cómo te tratan. no Pero te bueno, creo. sí, pero bueno, la migración tiene todas esas cosas que no son fáciles, no es solo el extrañar, son un montón de cosas que uno tiene que adaptarse, pero creo que vale la pena, al menos en mi experiencia, todo lo que he vivido me ha ayudado a crecer muchísimo como persona. Entonces, no sé, si algún día decido volver, creo que por supuesto que no vuelvo siendo la misma, vuelvo con un montón de herramientas más, que fui aprendiendo quizás un poco a los golpes a veces, pero que creo que vale mucho la pena. Entonces, es como que no hay que venir con tantas expectativas, creo yo, sino venir abierto a todas las posibilidades que van apareciendo, abierto y predispuesto a empezar quizás desde abajo, porque por ser migrantes siempre todo cuesta un poco más. Y en cuanto a lo que es lo profesional, lleva su tiempo. Creo que la recomendación es también que primero se den el tiempo de adaptarse a esta cultura, a este país o al que sea que vayan, para después poder dedicarse de lleno a eso. A mí me tomó casi 2 años en poder llegar a poder pensar en toda la parte profesional, homologación de título y todo. Pero es también darnos nuestros tiempos para cada proceso subjetivo que cada uno tenga, ¿no? Pero que es posible, que siempre hay que tratar de no estar solo, sino de pedir ayuda, de no tener vergüenza de eso. Si aprender un idioma también es algo súper valiente y que hay que intentarlo a prueba y error, hablar como se Así es. pueda, pero esa es la única forma de aprenderlo. Y eso, que hay que darle tiempo a todo. Acá nada va a ser de un día para el otro. Pero si venís con un objetivo, que lo mantengas, que si le tenés la paciencia y la constancia, vas a poder lograrlo. Mira, Brenda, y tal vez es una buena pregunta la que te voy a hacer.
En mi país, por ejemplo, se le quiere mucho al argentino, sobre todo al argentino. Ya hay una historia de por medio, ya hablamos de las Malvinas, te acordarás. Y, y lo valoramos por cierta razón, ¿no? Su cultura. Acá en Perú valora mucho el conocimiento, el saber. Alguien que lee, se expresa correctamente es admirable, sea del nivel que sea. Pues la clase popular cuando escucha hablar así dice, ah, qué bonito hablas, es como, me quiero ser tu amigo, me gusta. Luego se valora mucho la educación. Los venezolanos que emigraron, la primera o segunda ola que eran profesionales, eran buenos días, buenas tardes, gente muy educada, cosa que no lo somos tanto los peruanos, salvo algunas excepciones. La educación, ser cordial, eso es Ujú. algo que también se valora. El tercero, a cuenta de equivocarme, porque esa es una percepción muy mía, que hay mucha gente que diría, no, no es verdad, y yo digo, bueno, no sé, la apariencia física también. Entonces son Ujú. cosas, estereotipos, prejuicios, pero es algo que está en una bolsa. Por eso el extranjero en ese sentido es valorable. Si al pronto tú dices, entre un psicólogo de Lima y uno de Buenos Aires, dice el de Buenos Aires. No, no lo piensa mucho, porque siempre está la idea que el extranjero es mejor. Ya, pero Sí. esa es esta modesta condición de peruano, haciendo yo una interpretación arbitraria. Y en Alemania, ¿qué cosas ellos valoran al margen que seas latino o migrante de XZ país? ¿Te has dado cuenta? Sí, tanto en Alemania como en Suiza he visto que acá se valora mucho todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. No te creo. Sí, muchas veces hablan de Estados Unidos como si fuese lo más de lo más. eh, Inclusive dicen América, América, y yo a veces, bueno, América es el continente, y a uno como latino le empieza como a hacer ruido esas cosas que antes nunca había prestado atención. Pero sí, eso le dan como mucha relevancia en Mucha realidad. importancia. Sí, sí, Y sí, en el sí. caso de los migrantes, que ellos sí han sentido que es valorable de esta cultura pensar que es tan distinta a la mía. ¿Te has dado cuenta? Como la anécdota que Eh, te conté un poco de los venezolanos. Nosotros que valoramos de la cultura de acá. Los alemanes, ¿qué cosas valoran de los latinos que han migrado a su Ah, país? de los latinos valoran esto de la vitalidad que dicen que tenemos, como la alegría, esto de la apertura, la espontaneidad. Acá la espontaneidad es como muy valorada de parte nuestra, porque acá es todo muy planificado, la agenda la tienen programada de acá al mes que Sí, viene o sí. 2 meses. Entonces, esa diferencia que tenemos nosotros, muchos la valoran un montón. Sí, todo eso, más la calidez. No, esto de siempre, muchos dicen esto de la vitalidad que tienen, las ganas de vivir, y de eso siempre. Muy bien, mi querida Brenda. Creo que nos has dado un panorama, ¿no? Con sus matices y también a juicio de nuestra propia percepción, ¿no? No, yo no pretendo ser el intérprete Sí, de mi yo país. siempre aclaro aparte también de que todo esto que yo cuento y todo es como parte de mi experiencia, ¿no? Creo que Así siempre es. hay que animarse también a vivir su propia experiencia cada uno porque para todos va a ser diferente. Entonces, pueden tener en cuenta todo esto que yo cuento, pero si están pensando en emigrar o ir a cualquier otro lugar, que lo hagan y se animen a vivirlo a eso. Que no se dejen llevar por lo que alguien te dice solamente. Así es. Muy bien, Brenda, te agradezco mucho, amiga. Seguiremos en contacto para que nos sigas contando cómo te va en Alemania. Con nosotros, Brenda Williams, un cálido abrazo de acá de Perú. Ojalá que te des una Muchísimas gracias. vueltita algún día. Está en la lista, así que va a ser en algún momento. No, no sé cuándo, pero ya será. Quedas bienvenida. Muchísimas Bueno, gracias, Brenda, cuídate Carlos. mucho. Un abrazo fuerte. Estamos Otro conversando. para vos. Te mando un beso, Igual. gracias. Chao, Listo, amiga. chao. Nos vemos. Chao.